La saga Assassin's Creed ha cambiado constantemente a lo largo de los años, desde pequeños ajustes hasta cambios radicales en sus mecánicas, y Assassin's Creed Shadows no sería la excepción. Es por eso que en este video te daré una dimensión más completa de todo este juego, explicándote los cambios, qué es lo que mantiene y sobre todo, qué ofrece Assassin's Creed Shadows en general, para responder la pregunta de si es realmente lo que esperábamos. Antes de empezar, quiero agradecer a Ubisoft por proporcionarme una copia del juego para poder realizar este análisis. Dicho esto, el video no contendrá spoilers, fuera de la primicia básica, así que puedes verlo con tranquilidad. A grandes rasgos, en la primera hora de juego conocerás el contexto inicial de la historia de Naoe y Yasuke. Mientras que uno busca la redención o el perdón, la otra se guía más por la venganza, intentando recuperar algo que le fue arrebatado. Desde este punto, el juego ya te asigna una misión principal, que es establecer un refugio en un lugar específico. Y aunque ya tienes una tarea predefinida, a partir de aquí ya puedes comenzar a explorar el mundo abierto. Aquí es donde sí se nota una gran mejora en el entorno, no solo por el apartado gráfico, sino que también en la implementación del sistema de viento mejorado y un clima todavía más dinámico. Por ejemplo, las hojas del suelo ahora crujen cuando caminas sobre ellas, los árboles y arbustos se mueven constantemente con el viento, y el ruido ambiental por esos efectos hace que el mundo se sienta todavía más vivo y reactivo. De hecho, hasta el punto de afectar incluso a ciertas mecánicas que vamos a ver más adelante. Hablando de la misma exploración, el mapa estará dividido en 9 regiones diferentes, cada una con zonas grandes, pequeñas, pueblos y ciudades enteras. Al igual que en otras entregas, en el mundo encontrarás las clásicas atalayas, campamentos de bandidos y castillos o complejos más grandes que tendrán cofres con armas y armaduras especiales. Pero más allá de estos elementos familiares, Shadows metió nuevas formas de moverse o interactuar con el entorno a través de nuevas ubicaciones con iconos naranjas. Entre esas formas vas a encontrar los templos. En estos lugares necesitarás completar distintas actividades, como por ejemplo, rezar para conseguir efectos temporales o puntos de habilidad, encontrar pergaminos ocultos por la zona, o directamente realizar un entrenamiento con Yasuke para conseguir puntos de sabiduría, que más adelante te explicaré a detalle. Además, también encontrarás castillos y campamentos fortificados. Estos van a estar custodiados por guardias o bandidos. Cada uno de estos lugares ofrece distintos tipos de botín. Los castillos tendrán cofres legendarios, pero solo podrás acceder a ellos después de derrotar a los samuráis Daisho que los protegen. Los campamentos, en cambio, no contienen cofres legendarios, pero sí tienen uno que otro almacén con recursos esenciales para la guarida. Y asimismo varios de estos también los encontrarás en los castillos, pero tendrás que buscar una llave que está escondida dentro de todo ese lugar para que puedas abrir ese almacén. Pero lo que más me gustó es que ya no hay una cantidad abrumadora de iconos en todo el mapa como lo había en Assassin's Creed Valhalla. Aquí en Shadows la exploración se siente mucho más natural, revelando ubicaciones poco a poco conforme vas explorando. Eso sí, las atalayas siguen funcionando como los anteriores Assassin's Creed, pero con la diferencia de que ya no revelan iconos de inmediato, sino que en lugar de eso te desbloquean puntos de interrogación dentro de su rango de alcance. Lo que a grandes rasgos significa que después de sincronizarte en una atalaya, aún tendrás que explorar manualmente cada zona de interrogación marcada en el mapa para que puedas ver qué hay ahí. Y asimismo van a mantener su función de viaje rápido, pero también los Kakurega, que van a ser como mini bases o puestos de avanzada dispersos en cada distrito, van a tener la misma función de viaje rápido sin tener que estar escalando zonas extremadamente altas. Uno de los cambios más notables en Shadows es que por defecto el juego viene configurado con el modo de exploración no guiado. Esto a grandes rasgos significa que las misiones no te darán un marcador directo para que vayas a completarlas, sino que solamente te van a dar 3 pistas sobre la ubicación de tu objetivo, algo similar al sistema que vimos en Ghost Recon Breakpoint. Aunque para facilitarte más este sistema y hacerlo menos tedioso, ahora puedes utilizar espías, los cuales tras abrir el mapa y colocarlos te van a permitir obtener la posición exacta de tu objetivo en base a las 3 pistas que te dan. Pero si prefieres el estilo más tradicional de los otros juegos, puedes activar el modo de exploración guiado. Pero ojo al hacerlo, porque se van a deshabilitar muchos logros.
Así que si eres de los que buscan completar el juego al 100% con todo y sus logros, lo mejor es no tenerlo activado. Si tú llegaste a jugar Assassin's Creed Black Flag, Rogue u Origins, recordarás que existía un sistema de caza para mejorar el equipo mediante pieles de animales. En Shadows esto se eliminó, aunque la fauna sigue teniendo mucha presencia en todo este mundo. De hecho, hay una nueva actividad llamada Zumie, donde en lugar de cazar, Naoe puede dibujar ciertas criaturas en un papel de arroz, funcionando como un tipo de coleccionable que podrás colocar en tu guarida a manera de decoración. Y lo que he notado es que los animales no aparecen siempre en los mismos lugares y en cualquier estación, sino que dependen mucho de esta última. Cada cierto tiempo la estación cambia, afectando tanto al aspecto visual de todo el mapa como a la propia jugabilidad. Por ejemplo, en invierno habrá neblina algunas veces, los lagos se congelan, dejándote cruzar zonas que costaban trabajo o encontrar otra entrada a través de ellas. En primavera y verano, la vegetación se vuelve más densa, favoreciendo todavía más el sigilo y ocultarte entre los arbustos. En otoño, las hojas secas hacen ruido al caminar, pero a la vez el viento va a camuflar varios sonidos. De hecho, también puedes cortar la vegetación con tu propia arma para despejar el camino en zonas de bambú o pastizales densos. Pero algo pequeño que noté es que también influyen en la economía del juego, aunque de una forma muy minúscula, pero lo hacen. Y es que algunos comerciantes solamente te venden ciertos productos en estaciones específicas, ya sea cosméticos, estructuras, raciones, caballos o equipamiento en general. De hecho, a veces hasta los mismos comerciantes van a cambiar. Pero hay un detalle que sí me gustó mucho, y es que el respawn de los enemigos ahora tiene sentido. Ya que, por ejemplo, si limpias un castillo o campamento plagado de enemigos, no reaparecerán de inmediato, como en otros juegos de Ubisoft, sino que en lugar de eso, la zona va a permanecer vacía hasta que cambie de estación, o directamente verás como algunas veces poco a poco los enemigos van llegando a esa zona. Claro, si te quedas el tiempo suficiente para verlos. Esto evita que la exploración se vuelva tediosa, eliminando esa sensación de que los enemigos spawnean de la nada poco después de haberlos eliminado. E incluso los NPCs cambian su vestimenta dependiendo del clima. Por ejemplo, si hace frío, los verás con ropa más abrigada, mientras que en verano vestirán ropas más ligeras. Claro que habrá veces que encontrarás personajes en pleno frío que casi no se van a tapar, pero van a ser muy contados. Ahora pasemos a hablar de la guarida. Esta será tu base de operaciones, por así decirlo, y aquí podrás administrar misiones de forma física, recoger recursos con el paso del tiempo, construir nuevos edificios y gestionar a tus aliados y espías, dándole un pequeño toque de City Builder. Es decir, que vas a poder colocar directamente las edificaciones, decoraciones y todo lo que vayas encontrando o adquiriendo a través de los mercaderes. La verdad que en este aspecto se nota mucho la influencia de Assassin's Creed Valhalla. Cada edificio que construyas en la guarida te ofrecerá distintas ventajas. Por ejemplo, la forja te va a dejar hacer mejores armas y armaduras a cambio de ciertos recursos. E incluso, cuando mejores las instalaciones lo suficiente, podrás añadir bonificaciones extras o desbloquear nuevas tácticas. También están los puestos de espías, donde podrás almacenar, entre comillas, o resguardar a tus espías que te ayudarán a recolectar recursos y escanear zonas objetivo antes de infiltrarte. Y a su vez, también puedes construir un dojo, donde encontrarás a los NPCs aliados que reclutes de tu aventura para que puedan apoyarte en batalla con habilidades especiales, que también puedes personalizar. Más allá de todos estos elementos funcionales, también habrá detalles más estéticos, como exhibidores de atuendos, objetos y de coleccionables, como los Zumie de Naoe. A pesar de que este es un buen aspecto implementado en todo este juego, la verdad es que la importancia dependerá de cómo sea tu estilo de juego. Es decir, que los elementos básicos sí los vas a utilizar, pero el resto de cosas y funcionalidades directamente dependerán de qué tanto quieras aprovecharlos y si disfrutas este tipo de sistemas. Ahora pasemos con el sistema de progresión, y es que aquí entraremos en un punto algo agridulce, que seguramente va a generar opiniones divididas. Si jugaste Assassin's Creed Origins, Odyssey y Valhalla, directamente vas a notar que este mismo sistema se trasladó aquí. Es decir, el sistema de personaje, combate, sigilo, rareza de armas y mejoras numéricas de daño y resistencia. Pero se realizaron unos cuantos mini cambios para facilitarlo un poquito más.
ya que básicamente podrás notar que los enemigos antes de atacar ahora emitirán un destello e iluminarán su arma de un color dependiendo del tipo de ataque que vayan a hacer. Pero fuera de esto, no hay ninguna adición significativa a este mismo. Uno de los aspectos positivos es que regresó la opción de eliminación garantizada de Valhalla. Esto significa que si te infiltras con sigilo sin ser detectado en un complejo de mayor nivel que el tuyo, puedes eliminar a cualquiera de un solo golpe mientras sea en sigilo, y sin importar que tú seas nivel 5 y el enemigo 40. Por una parte esto está bien, pero por otra le quita mucha función a varios árboles de maestría y algunas piezas de equipo, ya que varias de estas habilidades de los personajes y bonificaciones te van a aumentar el daño y la cantidad de barritas que les quitarás a los enemigos con la hoja oculta o con un ataque brutal de Yasuke. En general, el sistema de niveles sigue siendo el mismo de los anteriores títulos RPG, pero a grandes rasgos aquí ya depende de ti si disfrutas estos sistemas o si de plano no te llama la atención. Algo que personalmente me hubiera gustado que se implementara es un modo inmersivo, opcional y sin niveles, como lo teníamos en Ghost Recon Breakpoint. En ese modo de ese juego, se eliminaron los niveles de los enemigos y las armas junto a sus rarezas, y esto en conjunto hacía que los combates dependieran más de tu habilidad, de tu tiempo de reacción y estrategia en lugar de solamente números. Y el único sistema numérico que se mantenía entre comillas era el árbol de habilidades, que te permitía adquirir nuevas herramientas conforme subías de nivel, pero el resto se eliminaba para hacerlo completamente inmersivo. Y siento que algo similar podría funcionar para Shadows. Igual quién sabe si en algún futuro no muy lejano terminan implementando este sistema también. Ahora pasemos a las mejoras y personalización de cada protagonista, y es que en Shadows se introduce un sistema familiar pero a la vez distinto a la de los juegos anteriores, es decir, tendremos árboles de maestría. En lugar de simplemente ganar experiencia y desbloquear habilidades en un solo árbol, aquí no podrás acceder a todas ellas desde el inicio, ya que estarán bloqueadas por una barrera de sabiduría donde ocupas obtener puntos de este mismo para poder desbloquearlas. Cada personaje tiene su propio conjunto de habilidades orientadas tanto al combate, al sigilo, e incluso habrá árboles especializados en cada tipo de arma especial de cada uno. Pero a pesar de estas diferencias, los personajes comparten la progresión y la cantidad de puntos que pueden usar en sus árboles dependiendo del nivel que tengas. Lo intrigante es que estas mejoras no son definitivas, es decir, que si colocas ciertos puntos en una habilidad o árbol en específico, pero quieres intentar otro estilo en otro castillo usando diferentes habilidades, puedes retirar los puntos y reasignarlos a las habilidades que quieras probar. Lo cual se me hizo una muy buena modificación de este sistema porque deja ir probando cosas diferentes sin tener que esperarte a subir de nivel otra vez. Y a grandes rasgos las actividades que te van a otorgar este tipo de puntos que vas a ocupar van a ser los que tienen el icono naranja que mencionamos anteriormente, pero entre ellos también se van a incluir realizar las historias del pasado de ambos personajes, lo que le da una mayor profundidad a la historia y al desarrollo de cada uno. Aunque de antemano sí te puedo decir que gran parte de la misma historia la va a protagonizar Naoe, principalmente al inicio del juego. Otra cosa es que también puedes personalizar a cada personaje con ropa y armas distintas, que aparte de tener las estadísticas y bonificaciones del propio sistema de RPG, también te permite utilizar el sistema de transmog para cambiar la estética de tu ropa, pero también podrás hacerlo en las armas, lo que se me hizo un muy buen detalle. Ahora pasemos con lo principal de todo este juego, y será el combate y el sigilo. Lo más importante que necesitas conocer es que el combate y el sigilo son personalizables, es decir, que puedes ajustar la dificultad de cada uno de estos elementos desde el propio menú del juego. Puedes hacer que sea más fácil o difícil, y ajustar las experiencias de forma individual. Por ejemplo, en el sigilo lo que cambia es el tiempo de detección y la posibilidad de que si te pueden ver los enemigos a través de los propios tejados. Y en el combate lo único que realmente cambia es la cantidad de daño que los enemigos te hacen. Y si esto lo combinas con el sistema de niveles, simplemente serán esponjas de golpes. Pero lo que sí cabe resaltar en ambos es que a pesar de no ser el primer título con protagonistas duales, se siente un cambio significativo entre el manejo de cada uno. Por ejemplo, desde Syndicate ya teníamos a Jacob e Evie Fry, y aunque ambos eran algo similar a Yasuke y a Naoe,
prácticamente no sentías una diferencia sustancial entre cada uno, ya que ambos eran lo mismo. Y las únicas diferencias estaban en ciertas habilidades muy específicas. Aquí sí se implementó bien, y tanto el sigilo, el combate y el parkour son radicalmente diferentes entre cada personaje. Uy, y hablando del parkour, este definitivamente sí puedo decir que para mí está entre los mejores de la franquicia junto a Unity. Naoe tiene muchos movimientos, combinaciones, la fluidez, las tácticas e incluso hasta el mismo gancho hace que moverse se sienta muy complejo, pero a la vez tiene mucha flexibilidad de movimiento. Pero si hablamos de Yasuke, él sí será medio torpe en este aspecto. Y de hecho, hasta habrá pequeños detalles que le darán más profundidad y sobre todo peso con quien juegas, literalmente. Por ejemplo, si cruzas estas cuerdas con Naoe que están entre los tejados o en cuevas, no va a pasar nada. Pero si lo quieres hacer con Yasuke, esta cuerda se romperá por su mismo peso. O si nos vamos por el lado del salto de fe, con Naoe será igual que los otros protagonistas. Pero Yasuke saldrá a duras penas con un pequeño reacomodo de columna. Es que hay demasiados almiares por aquí. Bien, ahora pasemos a hablar de la historia. No te preocupes, no habrá spoilers, pero a grandes rasgos, existen dos formas en las que puedes jugar Shadows, el modo estándar y el modo canónico. El estándar te permite jugar el título tomando decisiones que afectan básicamente a las relaciones con ciertos personajes y alguno que otro diálogo, mientras que en el canónico te permite jugar el juego de forma normal, como debería de ser la historia que se planteó desde el primer momento y sin que tengas que tomar una sola decisión. Sin embargo, aquí ya depende de ti qué modo quieres jugar. Nada más que eso sí, elige con mucho cuidado, porque estos dos modos únicamente los vas a poder seleccionar antes de empezar una nueva partida, pero cuando ya la hayas empezado, no podrás cambiarla durante el desarrollo. Ahora sí, hablando de la propia historia, tiene una trama interesante. No es una revolución dentro de la franquicia, ni tampoco es un copia y pega de otros títulos, pero sí logra atraparte desde el inicio con el desarrollo de los personajes. El ritmo de la narrativa puede llegar a sentirse un poco lento o confuso, principalmente por el sistema de misiones en forma de tablero como lo teníamos en Valhalla, ya que no hay clasificaciones como tal de cuál es una misión principal, secundaria y cosas así, sino que tú lo tienes que averiguar. Pero en general, Yasuke y Naoe tienen historias que se entrelazan bien y conforme vas avanzando, vas a ir entendiendo mejor las motivaciones de cada uno e incluso hasta su propio pasado como recuerdos dentro de recuerdos a través de una simulación del propio Animus. Y hablando de ello, otro tipo de actividad en el mundo abierto son las anomalías de Animus. Estas misiones especiales te piden cerrar portales, eliminar ciertos enemigos o completar desafíos específicos, y al hacerlo, obtienes puntos que se suman a un sistema de recompensa similar a lo que sería un pase de batalla gratuito, por así decirlo, donde puedes desbloquear objetos para la guarida, armas y cosméticos para los personajes. Lamentablemente, al momento de hacer este video, este sistema está bugueado, y por lo menos a mí, me impide ver las actividades, recompensas y los puntos, aunque en el primer día sí que funcionaban sin problema. Además, este Animus también te va a poder servir como lobby para que puedas empezar a jugar algunos de los Assassin's Creed anteriores. Nada más que me hubiera gustado ver las adiciones de los otros títulos de la saga como Syndicate, Unity, Black Flag o incluso hasta los primeros. Entonces, respondiendo a la pregunta del video, ¿Assassin's Creed Shadows es lo que esperábamos? Si buscabas continuar con el sistema RPG de Origins, Odyssey y Valhalla, con mejoras visuales, ajustes en la jugabilidad y más implementaciones y sobre todo mucha atención al detalle, la verdad es que este juego sí cumple con esa expectativa. Pero si tú esperabas un regreso a las raíces de la franquicia, algo similar más a los primeros juegos, o incluso una revolución completa de todo el sistema de juego, entonces Shadows probablemente no sea lo que estabas esperando. En mi opinión, el juego sí me gustó mucho, sobre todo el entorno, porque se ve muy bonito. Claro que no voy a negar que tiene sus puntos positivos y negativos que no me gustaron, como por ejemplo el equilibrio en el sistema de combate y de niveles, pero en general es una gran mejora de muchos elementos que ya habíamos visto de la franquicia con su propio toque y ambientación. Sin embargo, tú dime,
¿Ya lo jugaste? ¿Lo probaste? ¿Lo terminaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.